Hola mi Lolis, buenos días, tardes, noches, a la hora que me estés viendo te deseo lo mejor. Yo estoy por aquí, hoy quiero hacer un desayuno tranquilo. De hecho, mira, me voy a hacer un cafecito instantáneo de esta del Nescafé que te viene 3 en uno, que a mí me gusta muchísimo. Siempre suelo tener de este café pues para esos momentos que no me apetece pues ni café de colador ni de nada, sino que un cafecito de estos así rapidito. Así que me he preparado este cafecito con leche, que si no lo has probado, mi Loli, te recomiendo que lo pruebes porque la verdad que está bastante bueno. Hoy quiero tomarme un tiempo para mí de tranquilidad. Hoy decidí empezar el día así, con calma. Me voy a preparar nada más este cafecito con un pancito hondureño, con un pancito catracho, porque a veces lo más simple también es reconforta, es reconfortable. Así que yo quiero hoy un día así, tranquilo, sencillo, sin afanarme mucho en las cosas que hacer por la casa. Creo que a veces pensamos mucho en los quehaceres, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, y en muy pocas ocasiones tenemos tiempo para nosotros mismos. Así que yo hoy va a ser ese día. Quiero desayunar tranquilamente. Quiero mostrar cómo tengo mi cocina. No la tengo, la verdad, que tan en desorden, pero este va a ser un día para mí. Así que este es el plano de cómo está mi cocina. Van a ser unas tareas ligeras de la casa. Me voy a enfocar más que todo en organizar aquí la cocina. Hoy me levanté bien tempranito para hacer la comida. Tenía por aquí estos cacharros limpios, ya prácticamente secos del día de anoche. Y nada, así que los voy a recoger, los voy a poner en su sitio, vasos, plásticos, tenedores y ese poquito más. Y ustedes pues estarán conmigo en este momento. Nada más va a ser un día para mantener el orden, porque tampoco quiero relajarme y tener un día y luego después de olvidarme de los quehaceres. En este cajón suelo poner lo que son los plásticos. Tengo que darle un repasito a este cajón, la verdad. No sé por qué estos cajones, tanto el de las cacerolas como el de los plásticos, siempre está cerrado, pero siempre hay como miguitas que caen de la comida. La verdad es que no entiendo por dónde es que se meten, porque siempre están por allí cerrados. Pero bueno, por aquí le doy un repasito a esta orillita que también suele tener sucio de vez en cuando. Voy a recoger lo que son las cucharas, cuchillos, y voy a poner todo esto en orden, mi gente, para luego empezar. Pues ya les dije que hoy van a ser tareas ligeritas de casa. Este cajón de las cucharas y otras cositas que tengo por aquí, como pueden estar viendo, la tijera, el pelapapas. A este cajón necesito también darle una limpieza, pero eso no va a ser hoy. En este otro lado es donde suelo poner, tengo esta base para donde pongo lo que son los cuchillos, esta cestita que la estuve comprando en Petco, que la verdad que me va de película, me va súper bien. Y tengo por aquí comida, que hoy hice la comida tempranito como les mencioné. Y bueno, aquí ya solo está lo que es la comida mía, que será para la hora de la comida, obviamente. Pero hoy quiero dejar la cocina sin nada. O sea, quiero sentirme yo liberada. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo suelo ver alguna olla aquí por la cocina, aunque sepa que tiene comida, que se va a utilizar a la hora de la comida, a mí si el simplemente ver la olla me da como estrés, me da ansiedad, me parece que eso está allí, que no está limpio. Así que nada, yo voy a guardar lo que es esta comidita y de esta manera voy a limpiar lo que es la olla y voy a intentar dejar por aquí sin nada.
Mira cómo está la nevera. Esta nevera, la verdad que sí o sí hay que limpiarla porque quiera si o no se va ensuciando. No porque tengas las manos sucias, pero si pones la mano ya te queda por allí lo que es la mano. Así que va a ser una de las cosas que esas cositas la tengo por allí pendiente, pero no lo voy a hacer hoy, chicas. No lo voy a hacer hoy. Hoy vamos a hacer nada más otras cositas. Me voy a poner por aquí a lavar lo que son estos platos, que en realidad son 2 o 3 platitos y lo que hice del desayuno. Así que nada, eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Aunque el día sea tranquilo o yo me lo quiera tomar tranquilo, la cocina, la verdad que siempre es una de las áreas de la casa. Yo creo que la cocina y el baño son las cosas como que más tenemos que tener ahí presentes y siempre tenemos cosas por hacer. Porque la cocina, aunque tú te descuides, pues sales de la cocina y hay por ahí una taza o un vaso, algo por allí ahí sucito. Pero bueno, hoy es un día tranquilo y aparte de que el día sea tranquilo, quiero dejar para yo sentirme tranquila y sentirme cómoda, voy a dejar la cocina por aquí limpia. Son tareas ligeritas porque la verdad que no estoy haciendo la cocina a fondo ni nada de esto. Simple y sencillamente le estoy dando el mantenimiento. La hornilla o la estufa o los fogones, como tú quieras llamarle, esto lo utilizamos generalmente 3 veces al día. Por lo cual 3 veces al día tenemos que quitarle la grasa para que esta no se vaya acumulando y no se vaya por allí pegando. Hablando de grasa, mis lolis, quiero comentarles que he visto a una compañera de YouTube, de un canal americano, de un desengrasante que está por Amazon. Yo lo voy a comprar y cuando ya lo tenga, yo voy a hacer por aquí, pues obviamente el videíto para recomendárselo a ustedes si este funciona. Y yo lo quiero para las parrillas de aquí de los fogones, que la verdad que a mí las parrillas de los fogones me dan tela marinera, la verdad, esas las cosas como son, no todo es color de rosa. Y este desengrasante que la compañera usaba, se lo dejaba a ella por allí y en un par de minutitos es que la grasa corría como que fuese agua. Así que yo lo voy a estar comprando, mis lolis, y espero la próxima semana tenerles ya lo que es el review de ese productito, porque la verdad que merece mucho la pena. Sí funciona, obviamente, sí funciona, va a merecer la pena y no es caro. Así que mis lolis, yo quiero decirles que
también ustedes tómense un día tranquilo, un día de relax, que no se agobien por las cosas de la casa, porque a veces nos agobiamos, y lo digo por mí misma, ¿eh? A veces no tengo tiempo, pero ni de ir a visitar una amiga, porque siempre estoy, no, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Es el día hoy por la tarde y estoy pensando qué voy a hacer de comer mañana, qué voy a hacer para la cena, qué voy a hacer para el desayuno, que tengo que meter ropa a la lavadora, que tengo que sacar ropa a la lavadora. A veces tenemos unos días tan agitados, mis lolis, pero tan agitados, que debemos de tomarnos tiempo para nosotras, tiempo para nosotras, mis lolis. Otra de las cosas, mis lolis, que tenemos que limpiar día sí, día no, como digo yo, es el escurridor de platos. Yo no entiendo, mis lolis, cómo coge, o sea, sucio. O sea, el agua a veces se pone ahí como un poquito fea. Si no estás como ojo al Cristo, se te pone ahí todo feo. Así que día sí, día no, tenemos que lavar lo que es el escurridor de platos. Y también, mis lolis, quiero compartir con ustedes un preparado casero para quitar la grasa de la encimera y para quitar la grasa de aquellas botellas, o por ejemplo del ketchup, que no lo podemos meter a la nevera, o de esos frascos que generalmente no metemos a la nevera, que están en la cocina y que nos cogen grasa, y que de repente, por ejemplo, ponerle el antigrasa que compramos en el supermercado, no le quieres poner, pues porque tiene químicos y ese tipo de cosas. Obviamente, pues no le vas a poner eso. Así que hoy te voy a compartir un spray limpiador multiusos casero. Voy a encender aquí esta velita, que cuando ya voy teniendo así la cocina recogida, encender la velita me da paz, me da tranquilidad. O sea, es una de las cosas que yo voy sintiendo. Mi cocina ya está en punto, mi cocina ya le falta prácticamente nada para estar así. Así que si no enciendes tú una velita en tu cocina, te invito a que enciendas esa velita. Esta velita yo la suelo comprar en Petco y la verdad que van muy bien, tienen un olor súper agradable. Esta en particular que yo he colocado el día de hoy huele a jazmín y huele delicioso, rico huele esta velita, mi gente. Es que es una pena que ustedes no puedan sentir el olorcito, porque huele, ay, de maravilla, de maravilla. Y ahora me voy a poner a limpiar lo que es aquí el fregatrastos con la cremita rosa de Pink Stuff. Se fijaron cómo estaba de opaco el lavatrastos, pues porque yo les voy a decir, mi gente, que sí o sí tenemos que lavar el lavatrastos cada vez que nosotros lavamos, valga la redundancia, los trastos, ya sea del desayuno, de la comida o la cena. Porque recordemos que estamos limpiando los trastos que tienen grasa, que tienen, bueno, tantísimas cosas, y que se nos va quedando alrededor de aquí del fregatrasto, del frega esto. Entonces hay que tener en cuenta lavarlo. Yo a la hora de la cena, las que me siguen desde hace tiempo y lo han visto, a la hora de la cena le pongo un chorrito de agua caliente y unas gotitas del Blossom de Foresan, que me gusta mucho, así ponerle unas cuantas gotitas y se queda un olor delicioso. La verdad que eso lo hago yo por las noches. Y ahora vamos a pasar a hacer lo que es el spray multiusos. Aquí está lo que yo voy a estar utilizando. Esta botellita la voy a reutilizar, que de las que me viene con Seni Ambienta. Vamos a utilizar vinagre blanco, agua destilada. Mira, yo siempre tengo agua destilada. Creo que nunca les he mostrado preparados que yo hago, pero siempre estoy haciendo algún preparadito casero. Y cuando llevan agua, pues me gusta hacerlo con agua destilada. Esta es una
cajita aquí de esencias. Mira que esta en su momento fue una colaboración con Ayay, que en cajita de descripción les voy a dejar el enlace, y voy a estar utilizando lo que es la esencia de limón y o el jabón de lavavajillas, esta cucharita, y es una tacita de lo que es vinagre de limpieza y una tacita de agua destilada. En este caso, como aquí el bote es un poco pequeñito, entonces yo le estoy colocando una tacita de lo que es agüita destilada y casi la tacita de vinagre, no tanto, pero casi, mi gente, para que ustedes puedan ahí tenerlo en cuenta. Le voy a poner, es una cucharadita de lo que es el detergente de lavavajillas, pero como esta cucharita ustedes pueden ver que es una cucharilla un poco pequeñita, entonces yo le voy a estar colocando 2 cucharitas de lavavajillas, el que yo estoy utilizando. Así que aquí le ponemos la primera cucharadita, le vamos a dejar otra cucharadita, y luego de la esencia de que yo le voy a colocar es de limón, porque a mí me gusta lo que es la esencia de limón para hacer este preparado. Pero si tú quieres utilizar otra esencia, perfectamente tú puedes usar lavanda o árbol de té. Lavanda o árbol de té también son, o menta, vienen deliciosos. Que en este set que yo tengo ahí de esencias, estos olores que te acabo de mencionar, lavanda, árbol de té y menta, yo los tengo, pero voy a estar utilizando lo que es, y son de 10 a 15 gotitas las que vamos a colocar. Por si me preguntan que si es agua destilada o agua de la normal, preferiblemente agüita destilada, para que el preparado nos dure un pelín más. Así que nada, una vez que ya hemos colocado todos los ingredientes, lo vamos a batir, y luego que ya lo hemos batido bien, que ya los productitos se han revuelto, vamos a empezar a utilizar nuestro preparado. Y yo lo voy a estar utilizando aquí en lo que es en la encimera. Miren, este spray, mira como por ahí, no sé si pueden apreciar que está por ahí sucio, hasta se mira opaco, se mira opaco del sucio que tiene. Este botecito me gusta en particular los de Seni Ambiental, porque cuando tú usas el spray no te cae como en un solo punto, sino que es como una bruma que se riega así como por varias zonas. Así que si tú tienes un botecito de estos de ambientadores de Seni, porque alguna vez lo has comprado, pues te recomiendo que la botellita no la tires, sino que la puedas reutilizar. Y si no, pues te compra una donde el chinito. Y mira cómo va quedando ahí, Mira que va quedando ahí brillante. La verdad que este preparado me gusta muchísimo. Yo se lo recomiendo. Es bien baratito. Son cositas, generalmente todas tenemos en casa aceite esencial, que sería lo que tendríamos que comprar. Pero este preparado me gusta muchísimo para utilizarlo. Ya les digo, por ejemplo, ya van a ver ustedes cómo yo voy a limpiar lo que son mis botellas de aceite, que las tengo como a la par de aquí de lo que es los fogones, por lo cual cuando estoy cocinando, pues con nada se me está ahí como ensuciando. Y con este preparado no tengo yo problema para limpiar el trastecito donde coloco lo que es la sal, por ejemplo, o el azúcar, que todas estas cosas, quieras o no, el vapor te lo llena de grasa. Pero con este preparado, mi gente, está fenomenal. Así que espero que este preparadito te esté gustando, porque la verdad que tienes que hacerlo. Y si ya lo hacías o tienes otro preparadito casero, dejármelo saber en comentarios. Yo lo hago en casa, y así pues nos enteramos nosotros también de otros preparaditos y lo podemos hacer. Esta es una bandejita, mira, donde suelo poner lo que son los mecheros, y también se me suele llenar mucho de grasa porque está ahí como cerquita de lo que es los fogones. Pero nada, con este preparado, rapidín, la grasita va para afuera.
Bueno, mis lolis, como les dije en un comienzo, hoy nada más iba a ser lo básico, recoger lo que era la cocina, ordenar un poco y luego pues me voy a pasar a lo que es el salón. Mira cómo ha quedado ya la cocina, ¿eh? Y así va a estar todo el día, mis lolis. Pueden ver ahí los frascos del aceite con el preparado casero que hemos hecho. Eso tiene un poder de arrastre de la grasa increíble. Así que no es nada complicado, solo mantener el orden para que el desorden no nos haga a nosotros molestia, para que el desorden no nos estrese, porque el desorden la verdad que nos estresa. Solo falta por aquí barrer, pasar lo que es el mocho, pero que ya estamos en eso y nada. Así que prácticamente la cocina ya está, mis lolis, y ahora luego nos vamos para el salón. Esa será la otra parte de las cosas así rapiditas que tengo que hacer el día de hoy. Mis lolis, el salón puede estar en orden, pero si los cojines del sofá están en desorden, te da la sensación de que el resto del salón está en desorden, aunque el resto de las cosas estén en su debido orden. Así que yo voy a colocar por aquí lo que son mis cojines, mis 4 cojines, los vamos a poner en orden. Voy a colocar esta mantita, que esta mantita está ahí como un poquín desdoblada. Voy a estirar un poquito lo que son los forros del sofá. Y voy a decir que esta tela de los forritos me parece que agarra un poquito ahí, como no es pelusa, pero cualquier cosita que te pueda caer así como pelucita, como que se te queda por allí pegadita. Así que con esos ojitos tengo que estarle pasando yo lo que es la aspiradora, o si no el rodillo de pega también suelo pasárselo día sí y día no. Una vez que el sofá ya está recogido, me voy a venir a limpiar lo que es la mesita de centro y el plumero que no nos debe de faltar. La verdad que me gustó muchísimo, y ahora viene la época que al plumerito le vamos a sacar más provecho, porque empezamos a tener las ventanas abiertas, las puertas abiertas por más tiempo, y el polvo pues hace de las suyas en nuestras casas. Así que este plumerito la verdad que viene genial. A mí me gusta muchísimo porque es ese atrapapolvo, que te atrapa el polvo y que no te lo deja por allí en el aire volando, que te puede irritar, te puede dar ahí hasta qué sé yo, malestar en la nariz, ese polvillo. Así que el atrapapolvo, y mira cómo atrapa el polvo. ¿Ves? Ahí te lo dejo ver que era nuevo, o sea, es nuevo, lo hemos puesto ahora, y mira el polvo que ha atrapado solamente, mis lolis, de la mesita del centro. Voy a usar lo que es el Fabulosa de bicarbonato. Me encanta el aroma, la verdad que yo creo que este producto, bueno, para la limpieza va muy bien. Pero el aroma, yo debo de decir que el aroma me encanta, y en muchas ocasiones utilizo más que todo por lo que es el aroma. Así que nada, yo voy a limpiar lo que es la mesita aquí del centro. Vamos a pasarle el papel toalla para quitar todos los deditos por allí marcados, porque esta es una mesita que la verdad que yo la suelo usar bastante. A veces me vengo a desayunar por aquí, viendo las noticias por la mañana, o al merendar, o la comida, o la cena, o lo que en realidad apetezca, porque aquí es una casita para vivir. Y este mismo papel, chicas, toalla que he utilizado para limpiar la mesita de noche, como todavía se puede seguir utilizando, pues mira, aprovecho para limpiar lo que es aquí la bandejita de maderita. Le quito lo que es el polvo, también a la velita que voy a ver si le enciendo. Hace un sol espectacular el día de hoy, así que hace una mañana muy bonita. Estamos como a eso de las 10
10:30 de la mañana. Así que mira, yo hoy voy a tener un día tranquilo, mi gente, porque yo esto me lo propuse desde el día de ayer. Hoy no me voy a estresar. Mi comida ya la tengo preparada, y las dos cosas que me pueden estresar es tener la cocina desorganizada y ver el salón desorganizado, por lo cual estas dos cosas yo las estoy concluyendo. Y nada, mi gente, espero que te haya motivado este videíto a tener un día de tranquilidad. No todos los días podemos tener días de afanes, tenemos que tener días tranquilos, pero sin descuidar los quehaceres de nuestra casa. Así que nada, yo paso la aspiradora y esto ya está limpio, mi gente. Gracias por estar aquí, gracias por el apoyo, gracias a esas nuevas personitas que se van a unir a través de este videíto. Besitos, bendiciones, y si Dios lo permite, nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.